Imagina nacer sabiendo que tu apellido pesa más que tu nombre. Ser hijo del hombre que dividió a todo un país. Mientras millones lo veneraban como a un dios, otros millones lo maldecían como a un tirano. Ese fue el punto de partida para 6 vidas marcadas por la contradicción. Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, el Palacio de Miraflores se transformó en su templo. En sus pasillos resonaban órdenes que cambiaban el destino de Venezuela, y entre esos muros también crecían sus hijos, observando, absorbiendo, aprendiendo sin entender aún el precio del poder. En público, el comandante era la revolución misma. En privado, era un padre que apenas tenía tiempo para hacerlo. Entre reuniones con Fidel Castro, discursos interminables y giras internacionales, su presencia se volvió un mito dentro de su propia casa. Los niños veían su rostro más en televisión que en persona. El país creía conocerlo. Sus hijos no. Para ellos, el héroe nacional era también un hombre distante, impredecible y profundamente contradictorio. Desde su infancia, aprendieron una lección brutal: en la familia Chávez, el afecto y la política eran la misma cosa. Crecieron entre escoltas y banderas, con un sentido de realidad distorsionado. Afuera, su padre prometía igualdad. Adentro, vivían rodeados de lujos que ni siquiera podían nombrar en público. Era el inicio de una vida doble que definiría a cada uno de ellos. Pero antes de entender a los hijos, hay que entender al hombre que los hizo herederos de un imperio. Hugo Rafael Chávez Frías no nació entre mármoles ni banderas. Nació entre barro y esperanza. Sabaneta, Barinas, 1954. Un niño moreno, hijo de maestros rurales, que jugaba béisbol con pelotas hechas de trapo y soñaba con escapar de la pobreza. Su historia parecía escrita para convertirse en leyenda. En un país marcado por la desigualdad, Chávez prometía redención. En 1992, cuando lideró un golpe militar fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez, se convirtió en el símbolo del hartazgo popular. La frase "por ahora" que pronunció en televisión nacional lo convirtió en mártir instantáneo. Pasó 2 años en prisión. Salió siendo ídolo. En 1998 ganó las elecciones y prometió una revolución bolivariana que acabaría con las élites corruptas. Y durante un tiempo, pareció lograrlo. El petróleo fluyó, la pobreza cayó, los barrios lo adoraron. Pero con cada victoria, su poder crecía más y su familia quedaba más atrapada en su órbita. Para millones, Chávez era un salvador. Para sus hijos, era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que podía abrazarte con ternura en la mañana y ordenar una expropiación en la tarde. Un padre que te decía "te amo" con la misma voz con la que hablaba al ejército. El mito nacional había nacido, y con él, la maldición familiar. El poder absoluto no solo cambió a Venezuela. Cambió a su sangre. 2 matrimonios, 6 hijos, y un mismo destino: crecer bajo la mirada de todo un país. Nancy Colmenares, la esposa del origen humilde, madre de los 3 primeros, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Marisabel Rodríguez, la periodista convertida en primera dama, madre de Rosinés. Y, en las sombras, Irma Marksman, la amante intelectual, madre de Gabriela y Daniela. La vida íntima de Chávez fue un espejo de su poder, apasionada, caótica y sin límites. Cada relación terminaba envuelta en política, cada ruptura era un escándalo público. Para sus hijos, eso significó crecer sin estabilidad, rodeados de rumores y rivalidades. Mientras el país lo veneraba, en su casa se multiplicaban los silencios. Algunos hijos fueron protegidos por el poder, otros, invisibles por conveniencia. La imagen del líder revolucionario se sostenía a costa de un precio emocional altísimo. Chávez amaba intensamente, pero su amor siempre tenía una misión. Cuando no podía estar, enviaba regalos, discursos, grabaciones. Los abrazos fueron sustituidos por consignas. Y sus hijos aprendieron que el afecto se medía en lealtad. Entre todos ellos, una figura comenzó a destacar: la hija mayor, la estratega silenciosa. Rosa Virginia Chávez Colmenares, nacida en 1978, entendió desde joven que en la revolución, la discreción era poder. Mientras sus hermanas ocupaban titulares, ella operaba en silencio. Estudió Derecho, luego Relaciones Internacionales en Cuba, donde aprendió el arte de moverse en la sombra. Su matrimonio con Jorge Arreaza fue más que amor, fue estrategia. Él, ministro y luego vicepresidente; ella, heredera de la confianza paterna. Juntos, tejieron la red que aseguraría la supervivencia económica del clan incluso después de la muerte del comandante.
Rosa Virginia nunca dio discursos, nunca buscó cámaras. Pero su nombre aparece en informes financieros, cuentas offshore y propiedades en Madrid y La Habana. No necesitó ser visible para controlar. Desde su oficina privada, manejaba los hilos invisibles del chavismo post-Chávez. Dicen que su poder no se mide en votos, sino en transferencias bancarias. Y que, cuando el comandante murió, fue ella quien movió las piezas para mantener viva la red familiar. Pero mientras Rosa se escondía en las sombras del poder, su hermana menor abrazaba el escenario con furia. Carismática, ambiciosa y ferozmente leal a su padre. María Gabriela Chávez, nacida en 1980, fue el rostro más visible del linaje. Creció en Miraflores, rodeada de ministros, cámaras y consignas. A los 18 años, ya hablaba de política como una veterana. Cuando su padre llegó al poder, ella entendió que su apellido era un pasaporte ilimitado. En 2010 fue nombrada representante alterna de Venezuela ante la ONU, sin experiencia diplomática. Los medios la bautizaron la princesa del chavismo. Y ella lo disfrutó. Ropa de diseñador, viajes constantes, una vida de lujo en un país que se empobrecía. Pero en 2015, una filtración lo cambió todo. Cuentas extranjeras a su nombre con más de 4.000 millones de dólares. Ella lo negó, lo llamó guerra mediática, pero nunca mostró pruebas. El mito del sacrificio revolucionario se resquebrajaba. María Gabriela seguía defendiendo a su padre con pasión, pero el país ya veía otra cosa. Una heredera viviendo del sueño que su padre predicó para los pobres. Sin embargo, no todos los hijos quisieron seguir el camino del poder. Uno, en particular, decidió huir. Era el único hijo varón. El llamado a continuar el legado. El supuesto comandante del futuro. Pero Hugo Rafael Chávez Colmenares nunca quiso ese destino. Nació en 1983, en los años duros del ascenso militar de su padre. Creció viendo cómo el hombre al que llamaba papá se transformaba en un mito inalcanzable, rodeado de uniformes, discursos y aplausos. Mientras sus hermanas se fascinaban con el poder, él lo temía. En el colegio, los otros niños lo trataban como si fuera un príncipe. Lo admiraban, lo envidiaban o lo odiaban. Nadie era neutral. Desde joven entendió que su apellido era una armadura, pero también una prisión. Prefirió los deportes, el silencio, los amigos anónimos. Estudió ingeniería en la Universidad Católica Andrés Bello, una elección que desconcertó al chavismo. Era una universidad privada, crítica del régimen. Su padre no entendía por qué su hijo había elegido estudiar del lado del enemigo. Hugo Rafael quería algo simple, una vida normal. Pero en una familia donde todo era político, la normalidad era un acto de rebelión. Cada decisión suya parecía un desafío, cada silencio una traición. El comandante esperaba que su hijo fuera un símbolo. Él solo quería ser un hombre. En privado, discutían con frecuencia. El padre lo llamaba mi muchacho burgués. El hijo respondía con calma, yo no quiero ser tú. Esas frases dolían más que cualquier ataque de la oposición. Para Hugo Rafael, la distancia era una forma de protección. Y cuando la enfermedad de su padre llegó, él ya había decidido que, si quería sobrevivir, debía irse. La muerte de Hugo Chávez en 2013 fue el final de una era y el inicio del exilio silencioso de su hijo. Apenas terminó el funeral, Hugo Rafael desapareció de la vida pública. Sin comunicados, sin entrevistas, sin declaraciones. Solo silencio. Poco después, comenzó a circular un rumor, el hijo del comandante vivía en Florida. La ironía era imposible de ignorar. El heredero del antiimperialismo residía en el corazón del imperio. Pero no era exilio político, era exilio emocional. Quería proteger a su esposa, a sus hijos pequeños. Quería darles la vida que él nunca tuvo, una sin micrófonos ni banderas. En Estados Unidos, cambió su estilo de vida. Sin escoltas, sin sirvientes, sin discursos. Empezó a trabajar discretamente en bienes raíces. Nadie en su vecindario sabía quién era. Algunos lo conocían como Rafael, el ingeniero venezolano de acento suave. Pero incluso lejos, el pasado lo perseguía. Cada tanto, periodistas lo buscaban, investigadores rastreaban sus movimientos financieros, medios publicaban teorías sobre su fortuna. Él no respondía a nada. Su estrategia era el olvido. En su entorno más cercano, dicen que repite una frase, no heredé un país, heredé un problema. Y es cierto. Porque, aunque viva lejos del poder,
el apellido Chávez sigue siendo una sombra que no se disuelve con distancia ni tiempo. Rosines Chávez nació en 1997, cuando su padre ya era presidente y su madre, Marisabel Rodríguez, era la primera dama. Su infancia fue una contradicción constante, crecer en palacios mientras sus padres se destruían en público. El matrimonio era un campo de batalla, y ella, la única testigo inocente. A los 7 años presenció uno de los divorcios más escandalosos de la historia venezolana. Su madre acusó al presidente de maltrato psicológico y de infidelidad. Él la llamó traidora. Todo un país presenció cómo el amor presidencial se convertía en guerra mediática. Rosines quedó en el medio. Chávez ganó la custodia. Pero la victoria judicial fue una derrota emocional. La niña creció entre lujos, pero sin equilibrio. Mientras otros niños jugaban en plazas, ella lo hacía en los pasillos del Palacio de Miraflores, rodeada de militares. Su vida era un escaparate, un retrato familiar cuidadosamente controlado. Cuando su padre enfermó, Rosines tenía apenas 14 años. Lo acompañó a Cuba en sus últimos tratamientos. Lo vio debilitado, sin voz, sin la fuerza que había definido su existencia. Cuando murió, algo en ella se quebró para siempre. Poco después del funeral, decidió irse con su madre. Se mudaron a Texas, lejos de cámaras y escoltas. Allí comenzó una nueva vida. Estudió en universidades estadounidenses y, por primera vez, fue simplemente Rousy, no la hija del comandante. En 2019, publicó un mensaje en redes que se filtró. Mi padre construyó algo que destruyó mi país. Vivo con esa culpa cada día. Era la frase que ninguna otra hija de Chávez se había atrevido a decir. Durante años, pocos sabían que Hugo Chávez tenía 2 hijas más. Gabriela y Daniela, fruto de su relación con Norma Marksman, una historiadora marxista que fue su mentora, amante y crítica. La historia de esas niñas es la de una doble vida cuidadosamente mantenida. Mientras el país veía a Chávez como un líder familiar y carismático, en privado mantenía una relación clandestina con Erma. Gabriela y Daniela crecieron lejos de Miraflores, pero sabiendo quién era su padre. Lo veían ocasionalmente, en secreto. Su madre las educó para no hablar, para no reclamar nada. Les enseñó que su existencia debía ser discreta. Cuando Chávez llegó al poder, la situación se volvió insostenible. No podía ocultarlas más, pero tampoco podía reconocerlas completamente. Fueron aceptadas a medias, presentadas como familia ampliada, siempre en los márgenes. Estudiaron en Cuba, trabajaron en programas sociales, pero nunca ocuparon cargos políticos. A diferencia de sus hermanas mayores, no se beneficiaron del apellido. Vivieron con modestia, sin lujos visibles, aunque inevitablemente bajo la sombra del mito. Cuando su madre publicó un libro denunciando el autoritarismo del chavismo, quedaron atrapadas entre 2 fuegos. Una madre considerada traidora y un padre convertido en mito intocable. Optaron por el silencio. Hasta hoy, nadie ha escuchado sus voces en público. Cuando Chávez murió, dejó algo más que un legado político, dejó un sistema financiero diseñado para sobrevivirlo. Durante 14 años controló la empresa más poderosa del país, FSA. Allí se generaba el dinero, allí también se perdía el rastro. Expertos internacionales calculan que más de 10.000 millones de dólares terminaron vinculados directa o indirectamente a la familia. Cuentas en Panamá, propiedades en Madrid, inversiones en Asia, fideicomisos a nombre de nietos menores de edad. Nada de eso figura en registros oficiales. Rosa Virginia y su esposo Jorge Arreaza fueron los arquitectos del sistema. María Gabriela administraba inversiones en el extranjero. Incluso Hugo Rafael, antes de irse, fue señalado como figura de empresas fantasma. Nadie fue investigado. Nadie ha rendido cuentas. El régimen de Maduro necesitaba mantener el mito del comandante puro e incorruptible. Investigar a sus hijos habría sido destruir la fe de millones. Así nació una impunidad perfecta, la del linaje del poder. Hoy, mientras millones de venezolanos luchan por sobrevivir, los herederos del comandante viven entre lujo y silencio. La revolución se convirtió en patrimonio familiar. Y el país, en una herencia quebrada. Cuando Hugo Chávez murió en marzo de 2013, Venezuela no solo perdió a un presidente. Perdió la ilusión de que el mito era inmortal. El país entero quedó suspendido entre lágrimas y sospechas. Millones lo lloraron como a un mesías. Otros celebraron en silencio, como si la muerte de un hombre significara el fin de una era.
En los pasillos del Palacio de Miraflores, sus hijos observaban el ritual nacional con una mezcla de dolor y desconcierto. En ese féretro no solo yacía su padre, sino el símbolo que había definido sus vidas. Crecieron viendo cómo el mundo lo trataba como una divinidad. Ahora lo veían convertido en cuerpo, en ausencia, en silencio. Pero el poder no muere con el hombre. Su herencia no era solo emocional, sino política y económica. El chavismo necesitaba continuidad y la familia Chávez, supervivencia. Mientras Nicolás Maduro tomaba el mando, en la sombra se negociaba algo más delicado, quien conservaría la llave de las cuentas, de las alianzas, de los secretos. La transición no fue solo de gobierno. Fue de control. Rosa Virginia asumió el rol de guardiana del legado. María Gabriela, la portavoz emocional. El resto, simples piezas de un tablero que ya no controlaban. Así comenzó la segunda vida del chavismo, la vida después del comandante. En un país en ruinas, Rosa Virginia supo mantenerse invisible. Su nombre casi nunca aparece en público, pero todo el que conoce el corazón del poder sabe que nada importante se decide sin su consentimiento. Desde La Habana, donde mantiene residencia permanente, coordina los hilos financieros de la familia y sus conexiones con el régimen cubano. Para muchos dentro del chavismo, Rosa Virginia representa la continuidad técnica del legado. No tiene carisma ni discurso, pero sí control. Es la figura que garantiza que los intereses económicos de los Chávez sigan intactos, aunque el país se derrumbe. Es la sombra que aprueba movimientos, que autoriza transacciones, que aconseja silenciosamente al círculo de Maduro. Quienes la conocen dicen que no confía en nadie, que habla poco y observa todo. Su poder está en su silencio. No necesita cargos oficiales para mandar. Su firma puede mover más recursos que un ministerio completo. Ella entendió antes que todos que el chavismo no sobreviviría como ideología, sino como estructura de negocios. Por eso, cuando otros luchaban por cargos, ella luchaba por cuentas. Su poder no se hereda, se calcula. Y en eso, es imbatible. Mientras su hermana construía un imperio invisible, María Gabriela siguió apostando por la imagen, el carisma y la nostalgia. Se convirtió en la defensora emocional del chavismo, la encargada de mantener vivo el mito de su padre. En cada entrevista, en cada publicación, su mensaje era el mismo: mi padre vive en el corazón del pueblo. Pero el país ya no era el mismo. La crisis económica se profundizaba, la inflación devoraba los salarios, y millones huían del país. Las imágenes de María Gabriela posando con ropa de diseñador en Europa contrastaban brutalmente con la miseria de los barrios que su padre prometió redimir. En 2015, el escándalo de sus cuentas multimillonarias la convirtió en el blanco perfecto de la indignación. Ella negó todo, acusó a los medios de manipulación, pero nunca mostró pruebas. Sus defensores la llamaron víctima. Sus críticos, símbolo de la hipocresía revolucionaria. Pese a todo, siguió siendo una figura útil para el régimen. Nadie como ella podía despertar la devoción popular hacia el comandante. Nadie como ella podía pronunciar su nombre sin parecer impostor. María Gabriela era el rostro del mito, aunque el mito ya empezaba a resquebrajarse. A medida que pasaban los años, la familia Chávez dejó de ser un bloque. Las diferencias ideológicas, los intereses económicos y las heridas emocionales los fueron separando. Las hermanas mayores apenas se hablaban. Hugo Rafael se mantuvo en silencio, lejos. Rosinés, desde Estados Unidos, evitaba cualquier vínculo político. Las comidas familiares desaparecieron. Los cumpleaños se convirtieron en videollamadas ocasionales, con silencios incómodos y sonrisas forzadas. Los nietos del comandante crecían sin conocerse, dispersos entre La Habana, Caracas, Miami y Texas. Era una familia que compartía apellido, pero no destino. En público, todos decían lo mismo. Seguimos unidos por el legado. En privado, esa frase era solo protocolo. La revolución había unido al país por un tiempo, pero había desintegrado su propia familia. Cada hijo representaba una versión distinta de su padre. La estratega, la creyente, el fugitivo, la renegada, las invisibles. Y esa pluralidad era la evidencia final de una verdad dolorosa. Ni siquiera los hijos del hombre más poderoso de Venezuela pudieron escapar del caos que él mismo creó. En Venezuela, la muerte de Chávez no fue solo un duelo político. Fue una canonización. Su rostro se volvió icono. Sus frases, salmos. Su voz, eco perpetuo en las transmisiones oficiales. El Estado construyó un culto a su figura que rozaba la devoción religiosa.
El Chávez nuestro que estás en los cielos se convirtió en oración. Los seguidores hablaban de apariciones milagrosas, de señales en el cielo. Los hijos del comandante veían como su padre, el hombre de carne y hueso, era transformado en santo revolucionario. Y aunque esa devoción los protegía políticamente, también los condenaba a una paradoja. Nadie podía cuestionar al mito sin parecer hereje, ni vivir libre de él sin parecer traidor. María Gabriela lo abrazó. Rosa Virginia lo administró. Los demás lo observaron desde lejos. El mito, en su exceso, había devorado al hombre. Y en ese proceso, devoró también a su familia. En 2016, un periodista venezolano publicó un informe que confirmaba lo que muchos sospechaban: Hugo Rafael Chávez, el hijo varón del comandante, vivía en Florida bajo identidad reservada. La noticia recorrió el mundo. Algunos lo llamaron cobarde. Otros, sobreviviente. Pero en realidad, su vida era más simple de lo que imaginaban. Hugo Rafael llevaba años trabajando en una empresa de bienes raíces. Pagaba impuestos, asistía a reuniones escolares, hacía barbacoa los domingos. Nada de autos blindados, nada de escoltas, nada de discursos. Su existencia era casi anónima, una versión silenciosa del sueño americano. Sin embargo, su apellido era una herida abierta. Cada vez que conocía a alguien nuevo, debía decidir si decirlo o no. A veces lo evitaba, otras lo soltaba como una prueba. La reacción siempre era la misma: sorpresa, curiosidad, juicio. En el fondo, él sabía que nunca dejaría de ser el hijo del comandante, aunque intentara borrar la historia. En entrevistas filtradas, aseguró que su padre fue un hombre con buenas intenciones que se perdió en el poder. Era lo más cercano a una crítica que un hijo podía permitirse. Porque, incluso lejos de Venezuela, el mito seguía dictando las reglas del silencio. Rosinés tenía 25 años cuando entendió que su libertad no era solo física, sino mental. Había logrado vivir fuera del radar, estudiar, trabajar, enamorarse. Pero todavía cargaba con una culpa que no era suya, la culpa de ser hija del hombre que dividió a su país. Durante años evitó hablar de Venezuela. Sus compañeros de universidad solo sabían que era latina, nunca que era Chávez. Sin embargo, la historia siempre la alcanzaba. Cada vez que un profesor mencionaba la crisis venezolana, ella se quedaba callada, con la mirada perdida. En terapia, aprendió algo que cambiaría su vida. No puedes sanar si sigues callando tu nombre. Desde entonces comenzó un proceso íntimo de reconciliación. Empezó a escribir un diario, recordando a su padre no como figura política, sino como el hombre que le enseñó a montar bicicleta y que lloraba en silencio cuando nadie lo veía. No lo justificaba. No lo condenaba. Solo trataba de entenderlo. Esa distancia emocional, conquistada palabra por palabra, le devolvió la paz que el poder le había robado desde niña. Gabriela y Daniela, las hijas de Orma Marksman, permanecieron en Venezuela. Nunca dieron entrevistas, nunca usaron el apellido para ascender, nunca se mudaron. Vivieron entre la gente común, trabajando en hospitales y escuelas, lejos de las luces del poder. En los registros públicos figuran como profesionales respetadas. Una médica, otra psicóloga. Sueldo modesto, vidas discretas. Pero quienes las conocen aseguran que el peso del apellido sigue ahí, aunque intenten ocultarlo. A veces, cuando entregan una receta o firman un informe, alguien levanta la mirada al ver su nombre completo y pregunta con curiosidad: ¿usted es familia del comandante? Ellas responden lo mismo cada vez, solo de apellido. Su madre murió sin reconciliarse con el chavismo. Y ellas, fieles a esa memoria, eligieron la neutralidad. No odian al padre, pero tampoco lo veneran. Viven como si su historia fuera una herida cerrada, pero que a veces todavía duele al tocarla. El dinero que rodea a la familia Chávez es más mito que cifra. Nadie sabe cuánto tienen realmente. Algunos informes hablan de fortunas de $10.000 millones. Otros, de redes internacionales tan complejas que ni los investigadores pueden seguirles el rastro. Lo que sí se sabe es que ninguna autoridad venezolana los ha investigado. La impunidad es su escudo, el silencio su estrategia. Cada propiedad está a nombre de terceros. Cada cuenta, bajo sociedades opacas. Cada movimiento, protegido por la lealtad de antiguos funcionarios. En el fondo, la fortuna no es solo dinero, es poder almacenado. Garantiza seguridad, influencia, supervivencia. Mientras el país se hunde en inflación y pobreza, ellos viajan sin restricciones, cambian de pasaporte, abren negocios discretos.
Pero esa riqueza tiene un costo. Ninguno de ellos puede regresar completamente a la tierra donde nació. El lujo se convirtió en exilio. El apellido, en sospecha perpetua. El tiempo ha pasado, y una nueva generación crece sin entender del todo quién fue su abuelo. Las gemelas Elena y Alexandra, hijas de Rosa Virginia, estudian en universidades extranjeras. Hablan inglés, francés y apenas recuerdan las consignas revolucionarias que una vez dominaron los hogares Chávez. Para ellas, Hugo Chávez no es el líder eterno, sino una figura de historia familiar, un retrato en la pared de su abuela. En Estados Unidos, los hijos de Hugo Rafael crecen como estadounidenses. Sus compañeros no saben quién fue su abuelo. Juegan fútbol, ven series, hacen tareas escolares. Viven lo que sus padres no pudieron vivir, la normalidad. Esa generación representa el fin natural del mito. Cuando la memoria se mezcla con la distancia, el fervor se disuelve. El apellido Chávez, que una vez hizo temblar gobiernos, se diluye poco a poco entre apellidos anglosajones. Y quizás en eso haya una justicia poética. El poder absoluto termina, siempre, transformado en olvido. En 2017, Venezuela ya era dos países en uno. En las calles, filas interminables por pan, gasolina y medicinas. En las mansiones de Caracas, fiestas privadas, whisky importado, risas que no escuchaban el eco del hambre. El abismo entre ricos y pobres había vuelto a ser un océano, pero esta vez con un matiz cruel. Los nuevos ricos eran los herederos de una revolución que prometió igualdad. El apellido Chávez dividía tanto como el rostro del comandante. Para unos, seguía siendo símbolo de redención. Para otros, marca de traición. Cada vez que uno de sus hijos aparecía, aunque fuera por accidente, las redes ardían. Los defensores gritaban en lealtad al legado. Los detractores respondían, devuelvan lo robado. En medio de ese fuego cruzado, los hermanos Chávez mantenían su estrategia, silencio y distancia. Porque hablar, incluso para defenderse, era peligroso. El país se había convertido en un campo de ruinas donde cada palabra podía ser usada como arma política. Y ellos, aunque fueran sus hijos, sabían que el comandante ya no podía protegerlos. Rosa Virginia entendió algo que sus hermanos no: en el poder, el enemigo no siempre está afuera. Después de la muerte de su padre, supo que Nicolás Maduro la veía con recelo. Ella tenía algo que él jamás podría conseguir: legitimidad de sangre. Era la heredera del fundador. Y eso, en política, puede ser más peligroso que la oposición. Por eso, su estrategia fue la invisibilidad. Se retiró de los actos públicos, limitó sus apariciones y mantuvo contacto solo con el círculo económico. Mientras Maduro gobernaba el país, ella administraba los negocios que aseguraban la supervivencia de los suyos. Era un acuerdo tácito. Él mantenía el poder político, ella preservaba el económico. Ninguno traicionaba al otro, pero ambos sabían que, si uno caía, el otro también lo haría. Rosa Virginia nunca volvió a dar una entrevista. Ni negó, ni confirmó, ni explicó. Esa fue su forma de resistencia. Porque en un régimen que premia la obediencia y castiga la notoriedad, el silencio es el arma más inteligente. Mientras tanto, María Gabriela seguía siendo el rostro visible del apellido. Viajaba entre Caracas, La Habana, Pekín y Moscú. Representaba al chavismo ante gobiernos aliados, pero ya no como funcionaria, como figura simbólica, como reliquia viviente del comandante. Su nombre aún abría puertas, pero cada vez menos. Los gobiernos amigos de su padre habían cambiado o caído. El tiempo erosionaba la influencia, como el mar desgasta una piedra. En privado, su entorno describía una vida de contrastes. Residencias lujosas, pero rodeadas de nostalgia. Comidas con diplomáticos, pero sin propósito real. María Gabriela seguía hablando del socialismo, pero vivía como cualquier heredera de oligarquía petrolera. Su tragedia era invisible, creía en un sueño que ya no existía. Y aunque su padre había conquistado el país con discursos, ella intentaba sostener su memoria con gestos vacíos. Ser la hija del comandante era su bendición y su condena. Porque el mito no se comparte, se carga. A medida que Venezuela colapsaba, muchos esperaban que Hugo Rafael hablara. Que diera una entrevista, una declaración, una crítica. Pero no lo hizo. Su silencio se volvió una forma de mensaje. Mientras otros heredaban poder, él heredó una lección: a veces la libertad cuesta renunciar al apellido. En Miami, su vida se volvió rutinaria. Los vecinos lo conocían como Rafael.
Iba al supermercado, asistía a reuniones de padres, jugaba golf los fines de semana. Era, por fin, una persona normal. Sin embargo, cada aniversario de la muerte de su padre lo encontraba inquieto. Veía en redes los homenajes, los discursos, los ataques y sentía una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por el hombre que perdió, alivio por el país del que escapó. No regresará, dicen quienes lo conocen. Porque volver sería revivir el pasado que tanto esfuerzo le costó enterrar. Y quizás, en su silencio, esté la forma más honesta de romper el ciclo del poder. En Texas, Rosinés ha aprendido algo que su padre nunca entendió: el poder sin paz no vale nada. Trabaja en una empresa de diseño y vive en un barrio tranquilo, rodeada de vecinos que la tratan como a cualquiera. A veces, cuando se siente lista, da charlas privadas sobre salud mental y trauma familiar. Nunca menciona a su padre por nombre, pero todos saben de quién habla. Cuenta cómo crecer en Miraflores fue como vivir dentro de un espejo roto. Cada reflejo mostraba una versión distinta de la verdad. Su voz tiembla cuando recuerda las noches en que veía a su padre por televisión y se preguntaba si todavía era el mismo que la abrazaba de niña. Hoy, su objetivo no es limpiar un apellido, sino entenderlo. Dice que su libertad consiste en aceptar que no puede cambiar lo que fue, pero sí decidir lo que será. Vive sin escoltas, sin discursos, sin culpa. Y esa normalidad, tan frágil y tan valiosa, es, quizás, el acto más revolucionario de todos. El apellido Chávez pesa distinto según quien lo pronuncie. Para unos, sigue siendo sinónimo de esperanza. Para otros, de ruina. Pero para los hijos del comandante, es ambas cosas al mismo tiempo, una herencia y una condena. En Caracas, todavía hay murales con su rostro, pintados con los colores del fuego y el cielo. Niños que no lo conocieron lo llaman el papá del pueblo. Y, sin embargo, en esos mismos barrios, la gente hace filas interminables por un litro de leche. La revolución que prometió dignidad terminó convirtiéndose en un retrato nostálgico colgado sobre el hambre. Los hijos del comandante viven esa contradicción todos los días. Son los rostros de un país que los idolatra y los odia por las mismas razones. Saben que, si hablan, serán criticados, si callan, también. Su silencio ya no es solo estrategia, es autodefensa emocional. Porque ningún argumento puede corregir el peso de la historia cuando esa historia tiene tu apellido. En los testamentos del poder no se reparten solo bienes, sino también culpas. Y la familia Chávez heredó demasiadas. Herederos de cuentas bancarias, propiedades, alianzas políticas, pero también del resentimiento de millones. Años después de la muerte del comandante, los informes internacionales comenzaron a multiplicarse. Cuentas congeladas, empresas vinculadas a testaferros, propiedades bajo nombres falsos. Pero ningún tribunal los tocó. En Venezuela, la justicia se arrodilló ante la memoria del líder. Paradójicamente, esa impunidad no los liberó. Los hizo prisioneros de su propio mito. Cada vez que intentaban iniciar una nueva etapa, los rumores los perseguían. Cada vez que viajaban, sus nombres aparecían en listas negras. Ser hijo del hombre más poderoso de Venezuela significaba no poder ser nadie más. Una jaula dorada, brillante por fuera, oxidada por dentro. Rosa Virginia Chávez ha perfeccionado el arte de desaparecer. A veces vive en La Habana, otras en Caracas, otras en una ciudad europea cuyo nombre nunca confirma. No concede entrevistas, no publica nada, no aparece en redes sociales. Pero en los círculos políticos del chavismo, todos saben que sigue siendo una voz decisiva. Los informes internos del gobierno muestran contratos y movimientos financieros ligados a empresas que ella habría controlado junto a Jorge Arreaza, su ex esposo. Nada se prueba, pero todo se sospecha. Y en Venezuela, la sospecha vale más que la evidencia. Ella ha construido una muralla de discreción. Sus movimientos son calculados, su entorno reducido, su información limitada incluso para aliados. Comprendió que el poder verdadero no necesita ser visto, solo sentido. Esa invisibilidad es su refugio y su condena. Porque mientras el país la acusa en silencio, ella se mantiene intacta, como si hubiera aprendido del padre la lección más útil del poder, no dar explicaciones. María Gabriela, en cambio, sigue creyendo. Creyendo en su padre, en su discurso, en la revolución que ya no existe. En un mundo donde todos han cambiado de bando, ella se mantiene fiel, aunque se quede sola. En sus viajes, se reúne con viejos aliados de Cuba, Rusia, Nicaragua. Habla de justicia social mientras los informes de corrupción circulan como sombras a su alrededor.
En cada entrevista repite una frase: mi padre entregó su vida por el pueblo. Y aunque el país la señale, ella no parece escuchar. Quizás su fe sea el último vestigio de lo que alguna vez fue amor. Porque más allá del discurso político, María Gabriela fue, antes que todo, la hija que lo acompañó en su lecho de muerte. La que lo sostuvo cuando ya no podía hablar. La que lo vio apagarse sin poder hacer nada. Esa imagen la persigue. Tal vez por eso defiende el mito, porque no soporta recordar al hombre. El mito no enferma. El mito no muere. Y para ella, aferrarse a eso es una forma de no aceptar el duelo. Hay un tipo de silencio que grita más que cualquier discurso. El de los hijos del poder, los sobrevivientes del sistema, los testigos que no hablan. En Venezuela, todos conocen sus nombres, pero nadie conoce sus voces. Ninguno ha escrito un libro. Ninguno ha dado una entrevista que no sea protocolar. Ninguno ha confesado su verdad. Y sin embargo, todos saben que la tienen. El país también guarda silencios. Silencio sobre el hambre, sobre los presos políticos, sobre la nostalgia de lo que fue. Silencios que se acumulan como polvo sobre las estatuas de Chávez en las plazas vacías. Los hijos del comandante viven dentro de ese mismo mutismo nacional. Una generación marcada por un padre que habló tanto que ya no quedó nada por decir. Y en esa paradoja está su tragedia. El silencio es lo único que les pertenece. Para los hijos del comandante, el apellido Chávez se volvió una marca imposible de borrar. En aeropuertos, consulados o bancos extranjeros, basta con pronunciarlo para que el aire cambie. Los empleados bajan la voz. Los funcionarios miran 2 veces. Nadie necesita explicaciones, el apellido carga con una historia entera. En Venezuela, el apellido abre puertas. Fuera de Venezuela, la cierra. Los bancos temen sanciones, las embajadas evitan polémicas, las empresas se niegan a contratos. Los hijos del poder viven en una paradoja, son millonarios sin patria. Tienen todo, menos la capacidad de pertenecer. En un país que se hunde en el colapso económico, los hijos del comandante representan el lujo que no se perdona. Son el recordatorio viviente de la traición de una promesa: igualdad para los pobres, privilegios para los suyos. Y aunque algunos intenten pasar inadvertidos, el apellido es una herida visible, escrita en cada documento, en cada mirada, en cada pregunta incómoda. Venezuela aprendió a mirar a la familia Chávez con una mezcla de fascinación y rabia. Fascinación, porque siguen siendo parte del mito fundador del siglo XXI venezolano. Rabia, porque simbolizan el contraste más doloroso de todos, el discurso de la igualdad viviendo del lujo heredado. Las redes sociales son el campo de batalla. Basta una foto, una filtración, un rumor, para que estalle el juicio público. Cada publicación de María Gabriela con ropa de diseñador se convierte en una hoguera virtual. Cada silencio de Rosa Brogenia se interpreta como culpa. Cada palabra de Rosinés se analiza como traición. El pueblo que alguna vez idolatró al comandante ahora exige justicia a sus descendientes. Pero los hijos no son sus padres. No gobiernan, no deciden, no controlan el país. Aún así, sobre ellos recae el castigo moral de un pueblo que necesita culpables visibles. Y ellos, prisioneros de su linaje, se convierten en los rostros del resentimiento nacional. Los hijos de Chávez no pertenecen a ninguna tierra. Demasiado privilegiados para ser pueblo. Demasiado señalados para ser élite. Viven en una frontera simbólica, un limbo entre 2 realidades que se excluyen. Rosa Virginia divide su tiempo entre Caracas, La Habana y Europa. María Gabriela se mueve entre Asia y América Latina. Hugo Rafael y Rosinés viven en Estados Unidos. Gabriela y Daniela permanecen en Venezuela, pero lejos de todo poder. Ninguno tiene un lugar al que llamar hogar definitivo. Esa falta de arraigo es el precio del poder heredado. El mismo apellido que les garantizó lujos les quitó el derecho a pertenecer. Y aunque sus vidas materiales estén aseguradas, sus identidades siguen en disputa. Son extranjeros en su propia historia, herederos de un pasado que no eligieron, condenados a vivir en función de un hombre que ya no existe. Detrás del mito, hay heridas que no sanan. Crecieron rodeados de vigilancia, aduladores, escoltas y cámaras. Nunca supieron lo que era caminar sin ser observados. Y cuando el comandante murió, el mundo que conocían se desmoronó con él. La psicología del poder absoluto deja marcas invisibles. Los hijos de líderes autoritarios suelen cargar con la misma mezcla de orgullo y culpa. Orgullo por la figura paterna. Culpa por los actos que no cometieron,
pero que definen sus vidas. Rosines lo ha dicho en privado, ser hija de Chávez es algo que se aprende a sobrevivir, no a disfrutar. Esa frase resume el peso de toda una generación. El trauma no viene del lujo, sino de la imposibilidad de escapar del símbolo. Porque cuando tu padre se convierte en historia, tú te conviertes en un pie de página. Y nadie quiere vivir condenado a ser una nota al margen. Venezuela se ha llenado de fantasmas. Los del pasado, los de las promesas rotas, los de los nombres que ya no se pueden pronunciar sin rabia o nostalgia. Entre ellos, los Chávez siguen ocupando un lugar especial. No gobiernan, pero gobiernan su memoria. No hablan, pero su silencio resuena en cada conversación política. El chavismo como movimiento se transformó en religión. Sus símbolos, en dogmas. Sus enemigos, en infieles. Y en medio de ese fanatismo, los hijos del comandante se mueven con cautela, conscientes de que cualquier palabra puede encender una guerra ideológica. Mientras tanto, el país sigue buscando culpables. Unos culpan a Maduro, otros al capitalismo, otros al propio Chávez. Pero todos miran, de una u otra forma, hacia esa familia que encarna la paradoja más brutal del siglo. Los hijos de una revolución que terminó devorando a su pueblo. Pasaron los años y la imagen de Hugo Chávez empezó a desteñirse. El rostro que alguna vez llenó murales se convirtió en un recordatorio incómodo. En las plazas ya no se cantan himnos revolucionarios, sino lamentos por la escasez. Los jóvenes, que nunca lo conocieron, lo ven como una figura lejana, casi mítica, asociada más a la crisis que a la esperanza. El chavismo sobrevivió, pero diluido. Maduro heredó la maquinaria, no el carisma. Intentó mantener vivo el culto, pero la devoción se volvió rutina. Las cadenas televisivas que antes reunían multitudes ahora provocan hastío. Y los hijos del comandante, que alguna vez fueron intocables, se convirtieron en símbolos de un tiempo que ya pasó. Rosa Virginia, desde su refugio discreto, observa cómo la estructura que su padre construyó se resquebraja. María Gabriela sigue hablando de la revolución eterna, pero su voz suena como un eco en un templo vacío. El mito empieza a morir no cuando lo atacan, sino cuando la gente deja de creer. Venezuela se transformó en un país de supervivientes. Las promesas del socialismo del siglo XXI se convirtieron en colas interminables, salarios en polvo y millones de exiliados. Las casas que alguna vez exhibían retratos de Chávez ahora muestran fotos de hijos emigrados. El futuro ya no se imagina, se sobrevive. En ese contexto, los hijos del comandante viven una contradicción moral constante. Ellos son parte de la élite que quedó a salvo mientras el pueblo paga el precio del sueño roto. Sus fortunas, sus pasaportes y su silencio los protegen del hambre, pero no del juicio histórico. La pregunta flota, inevitable. ¿Sabían de dónde venía el dinero? ¿Fueron cómplices o beneficiarios pasivos? Ninguno ha respondido. Tal vez porque la verdad sería demasiado incómoda incluso para ellos. En los libros de historia, los herederos del poder no son héroes ni víctimas, sino advertencias. En Florida, Hugo Rafael vive una vida que parece escrita para alguien más. Conduce un auto modesto, trabaja en un negocio de bienes raíces, asiste a reuniones escolares. Sus vecinos lo conocen como un hombre reservado, cortés, sin rastros del acento de poder que marcó su infancia. El apellido Chávez no figura en su buzón ni en su tarjeta de presentación. En la intimidad, sin embargo, la sombra persiste. Cada tanto, recibe llamadas de viejos conocidos que quieren que hable, que cuente su versión. Él se niega siempre. Dice que las palabras solo reviven fantasmas. A veces, en silencio, enciende videos antiguos de su padre, los discursos, las marchas, la ovación del pueblo. No por nostalgia política, sino por una necesidad humana de recordar al hombre detrás del mito. Nadie lo sabe, pero guarda una foto en su escritorio, su padre sonriendo sin uniforme, sosteniendo una pelota de béisbol. Ese es el Chávez que decidió conservar. Mientras tanto, en Texas, Rosines ha encontrado un tipo distinto de revolución, la de la vida normal. Trabaja desde casa, camina a su oficina, compra café en la misma tienda todos los días. Sus vecinos no saben que su padre fue uno de los líderes más poderosos de América Latina. Y si lo supieran, probablemente no les importaría. En ese anonimato encontró su sanación. Habla poco de Venezuela, pero mucho sobre trauma, sobre la herencia emocional de las figuras públicas. Ha aprendido que la libertad no siempre es un acto político, a veces, es simplemente poder dormir sin miedo a los titulares. Cuando piensa en su infancia, no siente rabia ni orgullo.
Siente distancia. Una brecha emocional entre la niña de Miraflores y la mujer que hoy camina descalza por su casa escuchando música extranjera. En un mundo donde todos buscan visibilidad, su mayor victoria es ser invisible. La revolución de Chávez fue, en esencia, una historia de fe. Y como toda fe, terminó enfrentando su propio desengaño. Sus hijos, cada uno a su manera, representan los fragmentos de esa desilusión colectiva. Rosa Virginia, el control. María Gabriela, la creencia. Hugo Rafael, el olvido. Rosinés, la huida. Gabriela y Daniela, la neutralidad. Ninguno heredó un país, solo sus ruinas. Y en esas ruinas se construye el nuevo significado de su apellido. Ya no son los hijos del comandante, sino los sobrevivientes de su sombra. El tiempo ha hecho lo que ninguna oposición pudo, desgastar el mito hasta convertirlo en memoria. Hoy, el apellido Chávez ya no infunde miedo ni esperanza. Solo evoca una pregunta incómoda. ¿Valió la pena? La figura de Hugo Chávez trascendió Venezuela. Durante más de una década, su voz resonó en cada rincón del continente. Fue amigo de Fidel, rival de Uribe, aliado de Evo, protector de Maduro. Creó un eje político que desafiaba a Estados Unidos y prometía una nueva independencia latinoamericana. Pero ese eco se fue apagando. Tras su muerte, los países que alguna vez lo admiraron comenzaron a distanciarse. El socialismo del siglo XXI se fracturó en corrupción, crisis y autoritarismo. El sueño bolivariano se volvió un recuerdo incómodo en foros internacionales. Los hijos del comandante heredaron ese eco. Cada vez que viajaban, eran recibidos no como diplomáticos, sino como reliquias de una época perdida. Eran los portadores del mito, incluso cuando el mito ya no tenía lugar. Y en esa nostalgia ajena, se convirtieron en símbolo de algo más grande que ellos mismos. El fin de una ilusión continental. El poder deja marcas invisibles. En la familia Chávez, cada hijo aprendió desde pequeño que la política era el aire que se respiraba. Las cenas eran debates, las vacaciones giras, los cumpleaños discursos. La ideología reemplazó a la intimidad. Pero cuando el poder se volvió absoluto, la política se transformó en veneno. Ya no era un espacio para servir, sino una maquinaria para perpetuarse. Y aunque sus hijos no lo construyeron, vivieron dentro de él. Ser un Chávez significaba tener acceso, privilegios y protección. Pero también, estar vigilado, ser objeto de envidia, sospecha y odio. Después de su muerte, ninguno de ellos quiso continuar abiertamente en política. No por falta de ambición, sino por fatiga. Habían visto desde dentro cómo el poder devora todo, amistades, amores, salud mental, incluso el alma. Y aunque cada uno lo enfrentó de forma distinta, todos llegaron a la misma conclusión. El poder absoluto no se hereda sin consecuencias. Con el paso del tiempo, el chavismo dejó de ser una ideología para convertirse en una costumbre. Un conjunto de ritos vacíos, de palabras repetidas que ya no significan nada. Las calles siguen llenas de carteles del comandante, pero los corazones ya no laten al ritmo de su voz. La revolución se convirtió en un sistema, y el sistema, en rutina. Mientras tanto, el mundo cambió. Las nuevas generaciones miran al pasado con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Chávez ya no es el héroe de los pobres, sino el protagonista de documentales y memes. Su figura perdió el fuego que la hizo temible. Y sus hijos lo saben. Para ellos, la decadencia del chavismo no es solo política, sino personal. Significa perder la única fuente de identidad que tenían. Sin la revolución, no son nadie. Sin el mito, no hay apellido que valga. La historia, cruel en su justicia, los está borrando poco a poco, igual que el sol borra los colores de un mural viejo. Hay un momento en la vida de todo heredero en el que entiende que el poder no se comparte, solo se sobrevive. Los hijos de Chávez aprendieron esa lección demasiado tarde. El aislamiento, disfrazado de seguridad, se convirtió en estilo de vida. Viven rodeados de asistentes, abogados, intermediarios, pero casi sin amigos. En el fondo, todos arrastran una soledad que el dinero no cura. Rosa Virginia se refugia en la discreción, María Gabriela en la nostalgia, Hugo Rafael en el anonimato, Rosinés en la normalidad. Pero ninguno tiene algo que el otro pueda envidiar. Comparten un mismo vacío, la ausencia de un hogar emocional. El poder absoluto que los protegió en la infancia se convirtió en un muro que los separa del mundo real.
Y aunque hoy hablen idiomas, viajen por el planeta y manejen fortunas, siguen siendo los hijos del hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. Una frase que suena más a sentencia que a biografía. La historia no juzga con rapidez, pero tampoco olvida. En Venezuela, la figura de Chávez seguirá dividiendo por décadas. Habrá quienes lo veneren como salvador y quienes lo recuerden como destructor. Pero en ambos bandos, sus hijos quedarán atrapados como testigos involuntarios del veredicto. Los libros que se escriben hoy sobre su padre los mencionan apenas en notas al pie, como piezas secundarias de un drama mayor. Y, sin embargo, su existencia completa es un recordatorio del costo humano del poder. Detrás de cada revolución hay familias deshechas, hijos confundidos, legados imposibles. Cuando los historiadores del futuro estudien el siglo XXI venezolano, quizás no vean héroes ni villanos, sino un ciclo. Uno donde un hombre creyó que podía salvar a su pueblo y terminó destruyéndolo desde el exceso de amor propio. Y en ese ciclo, los hijos del comandante serán recordados no por lo que hicieron, sino por lo que representaron. El precio de haber nacido dentro de un sueño que se convirtió en pesadilla. Cada generación olvida un poco más. Los jóvenes que hoy crecen en Venezuela escuchan el nombre de Hugo Chávez y lo asocian a una época que no vivieron, a una historia que sus padres cuentan con resignación. Para ellos, el comandante es una figura borrosa, tan distante como Simón Bolívar o cualquier personaje de los billetes que ya no valen nada. Los nietos del comandante ya no hablan de política. Estudian en el extranjero, viajan, comparten memes, escuchan música coreana. Su apellido no es una bandera, sino una curiosidad. Y en ese desapego, hay una verdad silenciosa, la historia, incluso la más ruidosa, se diluye con el tiempo. Rosa Virginia lo sabe. Por eso, no intenta preservar la gloria del pasado. María Gabriela, en cambio, se aferra a la memoria como si fuera un amuleto contra la irrelevancia. Pero ni el dinero ni la nostalgia pueden detener el olvido. La revolución bolivariana ya no es un movimiento, es un recuerdo mal archivado. El chavismo sobrevivió al comandante, pero no a sí mismo. La corrupción, la represión y el desgaste moral lo convirtieron en una caricatura de lo que alguna vez fue. Los símbolos que un día unieron a millones ahora sirven para dividirlos. Las calles pintadas de rojo se desvanecen bajo capas de polvo y desilusión. En los discursos oficiales, el nombre de Chávez sigue siendo invocado como escudo. Pero cada vez suena más hueco. La población que lo idolatró ha envejecido, y los jóvenes lo asocian con el inicio del desastre. La revolución se volvió rutina, la rutina, decadencia. Para sus hijos, ver el chavismo convertirse en ruina es como asistir al funeral del apellido. El sistema que los protegió ya no tiene poder real. El mito que los definía ahora pesa como una lápida. Y la única forma de sobrevivir, para muchos de ellos, ha sido desaparecer. El dinero, por abundante que sea, no compra redención. Las investigaciones internacionales continúan rastreando fortunas ligadas a la familia Chávez. Cuentas en Suiza, propiedades en Europa, empresas en Panamá. Cada nueva filtración revive el mismo debate, ¿dónde termina el legado político y empieza el saqueo? En el círculo íntimo de los herederos, el tema está prohibido. Nadie pregunta, nadie responde. El silencio es su seguro más valioso. Saben que un solo error podría derrumbar lo que queda de su estructura de protección. Y sin embargo, todos comparten una misma paradoja. Tienen lo que su padre siempre dijo despreciar. Viven con el mismo lujo que él condenó en sus discursos. Son, sin proponérselo, el espejo exacto de la oligarquía que él juró destruir. Y en esa ironía está escrita la sentencia moral de toda la historia. En Caracas aún viven dos de las hijas menos conocidas, Gabriela y Daniela. No tienen guardaespaldas ni autos oficiales. Caminan por las calles, trabajan en hospitales y escuelas, y saludan con discreción a quienes las reconocen. No defienden ni atacan el legado de su padre, simplemente viven. Para muchos, ellas representan la posibilidad de redención, la prueba de que no todos los herederos repitieron el patrón del poder. Sus vidas son simples, casi anónimas, pero dentro de esa sencillez hay algo profundamente humano. Son las únicas que lograron reconciliarse con su historia sin negarla. Mientras el país sigue fragmentado, ellas eligen la normalidad como refugio. Nadie las sigue, nadie las teme, nadie las venera. Y tal vez, sin buscarlo, sean las únicas que han honrado verdaderamente el deseo más puro que alguna vez tuvo su padre. Que el pueblo viviera con dignidad. Cuando uno piensa en Hugo Chávez, cada quien recuerda una escena distinta.
Unos lo ven alzando la Constitución con orgullo. Otros, cantando Patria querida frente a multitudes. Y otros, simplemente, callando en su ataúd cubierto de flores rojas. Pero hay una imagen que nunca se mostró, la del padre, no el líder. El hombre que jugaba con sus nietas, que bromeaba en casa, que buscaba redención a través de sus hijos. Esa imagen, borrada por el peso de la historia, sobrevive solo en los recuerdos fragmentados de su familia. Para Rose de Virginia, fue un estratega. Para María Gabriela, un héroe. Para Hugo Rafael, una sombra. Para Rosinés, una herida. Y para el país, un mito imposible de amar o de olvidar del todo. El legado de Hugo Chávez no pertenece solo a la política, sino al alma de un país dividido entre la fe y la culpa. Y sus hijos, dispersos por el mundo, seguirán siendo los portadores silenciosos de esa dualidad. Porque al final, el poder no se hereda, se paga. Han pasado más de 12 años desde la muerte de Hugo Chávez y Venezuela sigue habitando su sombra. Cada gobierno posterior ha intentado reinterpretarlo, unos lo canonizan, otros lo culpan. Pero ninguno puede ignorarlo. Su voz, grabada en videos, sigue apareciendo en actos oficiales, sus frases, en murales, su imagen, en escuelas. Sin embargo, el fervor ya no arde. Las nuevas generaciones miran esos retratos sin emoción. El mito perdió su temperatura, como una estrella muerta que aún brilla por inercia. Y mientras el país se reinventa entre ruinas, los hijos del comandante se han convertido en testigos silenciosos del final de una era. El poder que alguna vez dominó todo ahora es recuerdo. Y ellos, los herederos de ese poder, viven dispersos, invisibles, conscientes de que el tiempo no perdona ni a los símbolos más grandes. Porque la historia, al final, no glorifica, simplifica. Ningún tribunal ha juzgado oficialmente a los hijos del comandante, pero la condena social es otra cosa. En las conversaciones de los venezolanos, su apellido aparece con un peso incómodo. Son el recordatorio vivo de una promesa incumplida. Algunos los odian, otros los compadecen. Pero todos coinciden en algo, representan el precio de un país que confundió el amor con la obediencia. Y en ese juicio invisible, sin jueces ni abogados, cada uno cumple su propia sentencia. María Gabriela sigue defendiendo el legado, cada vez con menos convicción. Rosa Virginia cuida su silencio como si fuera una fortaleza. Hugo Rafael observa desde lejos, sin intervenir. Rosinés busca paz en lo cotidiano. Gabriela y Daniela se disuelven en la vida civil, lejos de cualquier titular. El castigo no está en las cárceles, sino en el aislamiento. Sé recordado por lo que no hiciste, por lo que representas, por el eco de un apellido que ya no te pertenece. El chavismo construyó un santuario de símbolos, la boina roja, la mano en alto, la mirada desafiante del comandante. Por años fueron gestos sagrados, repetidos por millones. Hoy, muchos de esos símbolos yacen descoloridos en paredes derrumbadas. El país que alguna vez los veneró, ahora los ignora. Esa desaparición simbólica es también el destino de sus hijos. Sin el mito, pierden su identidad política y social. Su apellido ya no garantiza poder, solo curiosidad histórica. Los nuevos dirigentes no los consultan. Los medios ya no los siguen. El tiempo, en su justicia silenciosa, los ha convertido en figuras de transición. Porque todo poder personal tiene un ciclo, nace con el fervor, muere con el desinterés. Y en Venezuela, el desinterés se volvió la forma más efectiva de revolución. Aún hoy, Venezuela sigue siendo dos países superpuestos. Uno, nostálgico, que recuerda a Chávez como el único que se atrevió a hablarle al pueblo con pasión. Otro, desencantado, que lo culpa por haber sembrado división y pobreza. Ambos países coexisten en tensión constante, incapaces de reconciliarse. Los hijos del comandante son el punto intermedio de esa fractura. Para unos, herederos legítimos del líder amado. Para otros, los hijos del responsable de la tragedia. Y entre esas dos percepciones, intentan sobrevivir, como fantasmas atrapados entre dos realidades incompatibles. En los barrios más pobres, aún se escucha su nombre con respeto. En las universidades, con desprecio. Esa dualidad no se resolverá pronto, porque no es solo política, es emocional. Chávez se convirtió en la metáfora perfecta de un país que amó demasiado y odió demasiado al mismo tiempo. Ningún poder es eterno. Los imperios, los reyes, los caudillos, todos terminan convertidos en historia. El eco de Hugo Chávez aún resuena, pero cada vez más débil.
Y cuando ese eco desaparezca del todo, solo quedará el recuerdo fragmentado de lo que alguna vez significó. Sus hijos lo saben. Por eso ya no intentan cambiar la narrativa. Han asumido su papel en el relato, el de los testigos que observan el derrumbe del mito. No son villanos ni héroes. Son simplemente las consecuencias humanas de un exceso de poder. El apellido Chávez, que alguna vez fue consigna, se transformó en advertencia. Una lección sobre cómo incluso las revoluciones más apasionadas pueden convertirse en herencias malditas. Y cuando los libros cierren este capítulo, su historia quedará resumida en una frase sencilla. Fueron los hijos del hombre que quiso cambiarlo todo, y cambió demasiado. La familia Chávez ya no es un clan, sino un mapa fragmentado. Rosa Virginia en La Habana, María Gabriela entre Caracas y Pekín, Hugo Rafael en Florida, Rosinés en Texas, Gabriela y Daniela en Venezuela. 6 vidas, 6 direcciones, 6 formas de llevar el mismo apellido sin compartir destino. El contacto entre ellos es mínimo. Ya no hay reuniones familiares, ni llamadas frecuentes. El tiempo, la distancia y las heridas políticas los separaron más que cualquier frontera. Algunos aún hablan de su padre con devoción, otros apenas lo mencionan. Y en ese silencio familiar se esconde la metáfora del país que dejaron atrás, una nación rota, donde cada quien vive su versión de la verdad. La familia que alguna vez representó el poder absoluto ahora simboliza la dispersión. El apellido que unió a millones hoy une solo a un grupo de extraños con la misma sangre y distintos pasados. No existe una herencia que pueda redimir una historia manchada por el exceso de poder. El dinero asegura comodidades, pero no descanso. El prestigio protege, pero no absuelve. La fortuna de los Chávez, oculta en empresas, bienes y cuentas, es un recordatorio de que el poder, cuando se convierte en herencia, deja de ser ideología y se transforma en carga. Para muchos, ellos son el símbolo de la hipocresía del socialismo del siglo XXI, los herederos del discurso igualitario viviendo como aristócratas. Pero esa es solo una parte de la historia. La otra es más íntima y más triste, la de los hijos que intentan reconciliarse con la idea de que su padre cambió el mundo, y los destruyó a ellos en el proceso. Porque toda herencia política lleva un peso moral. Y ningún apellido, por poderoso que sea, puede escapar del juicio de su tiempo. Marzo de 2013. En un cuarto del Hospital Militar de Caracas, el cuerpo de Hugo Chávez se apagaba lentamente. Afuera, el país entero contenía la respiración. Adentro, sus hijas y sus más fieles colaboradores observaban en silencio. María Gabriela lloraba, abrazada a su hermana mayor. Rosa Virginia sostenía su mano, intentando mantener la compostura. Hugo Rafael, serio, miraba el suelo, consciente de que ese momento era más grande que cualquier reconciliación pendiente. Rosinés, apenas una adolescente, no comprendía del todo lo que estaba ocurriendo. Cuando el corazón del comandante se detuvo, no solo murió un hombre. Murió una época. El país que él moldeó a su imagen quedó huérfano y dividido. Y sus hijos heredaron algo que nunca pidieron, el deber de cargar con su sombra. El apellido Chávez sobrevivirá, pero no como símbolo de poder. Con el paso del tiempo, será solo un nombre más en los libros de historia. Los nietos del comandante crecerán en otros países, hablarán otros idiomas, y tal vez ni siquiera lleven el apellido completo. El linaje se diluirá, como se diluyen todos los mitos. Porque ningún legado sobrevive intacto al paso del tiempo, la memoria humana edita, olvida, simplifica. Y el apellido que alguna vez hizo temblar gobiernos se volverá una curiosidad genealógica. En un aula del futuro, un estudiante leerá sobre Hugo Chávez y sus hijos, y quizás se pregunte: ¿cómo fue posible que una familia simbolizara tanto poder y tanta pérdida al mismo tiempo? Esa será la verdadera medida del legado, no la riqueza, ni los discursos, sino el eco de una pregunta sin respuesta. El poder absoluto destruye incluso a quienes lo aman. Esa es la moraleja oculta en la historia de los hijos del comandante. Crecieron rodeados de gloria, y terminaron rodeados de sombras. El apellido Chávez sobrevivirá, pero no como símbolo de poder. Con el paso del tiempo, será solo un nombre más en los libros de historia. Los nietos del comandante crecerán en otros países, hablarán otros idiomas, y tal vez ni siquiera lleven el apellido completo. El linaje se diluirá, como se diluyen todos los mitos. Porque ningún legado sobrevive intacto al paso del tiempo, la memoria humana edita, olvida, simplifica. Y el apellido que alguna vez hizo temblar gobiernos se volverá una curiosidad genealógica. En un aula del futuro, un estudiante leerá sobre Hugo Chávez y sus hijos, y quizás se pregunte:
¿Cómo fue posible que una familia simbolizara tanto poder y tanta pérdida al mismo tiempo? Esa será la verdadera medida del legado, no la riqueza, ni los discursos, sino el eco de una pregunta sin respuesta. El poder absoluto destruye incluso a quienes lo aman. Esa es la moraleja oculta en la historia de los hijos del comandante. Crecieron rodeados de gloria y terminaron rodeados de sombras. Vivieron entre el lujo y la culpa, entre la adoración de unos y el odio de otros. Pero también son el recordatorio de algo más profundo, que las revoluciones, cuando se convierten en culto a una persona, terminan devorando a sus propios herederos. La historia de los Chávez no es solo política, es humana. Es la historia de cómo un hombre que quiso salvar a su pueblo terminó atrapando a su familia en la misma red de poder que tejió para su país. Algún día, cuando el polvo del tiempo cubra por completo los murales y los discursos, quedará solo el eco de una advertencia. El poder, cuando no conoce límites, no deja herederos, deja sobrevivientes. Y los hijos de Hugo Chávez, dispersos por el mundo, seguirán siendo eso. Sobrevivientes de una revolución que los marcó para siempre.